Bueno, buenas tardes. En este video vamos a ver el texto de Ricardo Rodríguez Molas, El negro en el Río de la Plata. Y la misma pertenece, digamos, a la clase número 3. Esperen, a la unidad número 3. Acá está. La clase número 11, que tiene que ver con la sociedad, digamos, rioplatense o del ex virreinato del Río de la Plata durante la Revolución de Mayo y la Guerra de Independencia. Y hemos denominado esta clase como lo indica el cronograma, sectores populares y minorías étnicas y sociales durante la Revolución y Guerra de la Independencia. Bueno, para hablar de los sectores populares o de la plebe tenemos el trabajo de Di Meglio, y para hablar de minorías étnicas tenemos el texto de Rodríguez Molas y el de Silvia Rato, que habla de los pueblos originarios, especialmente al sur de las Pampas. Y para hablar de minorías sociales, el texto de Berta Bessler y Gabriela Sosa sobre el Mayo de las mujeres. En este caso vamos a hablar del texto de Rodríguez Molas, que tiene que ver con los esclavos en el Río de la Plata, ¿no? Cuál era su condición, de dónde eran traídos, cuál era el aspecto jurídico y todo eso que tiene que ver con el afrodescendiente o el africano mismo traído al Río de la Plata como su condición de esclavo. Bueno, historiográficamente se definió, digamos, al esclavo en el Río de la Plata como tener una buena condición, ¿no? Muy distinta a otros lugares americanos, con una buena situación el esclavo en el Río de la Plata, y además que esa situación de esclavo desaparece a partir de la asamblea del año 13, y bueno, nada de eso es exacto, y no era así. En algunos aspectos, digamos. Entonces, desde el punto de vista jurídico, empezamos a decir que el esclavo era considerado una cosa, ¿no? Y esta condición de cosa se obtenía a través de la línea materna. ¿Esto qué quiere decir? Que el hijo de una esclava era esclavo a pesar de que su padre fuese blanco, ¿no? Y existían estas mezclas étnicas desde el mismo día de la conquista. Ser blanco significa tener privilegios de poder llegar a la administración colonial, del comercio, de la educación, y todo esto era obviamente vedado a los negros, a los mulatos, a los zambos. Si eras blanco tenías y tenías una ascendencia negra, judía o morisco, también era un agravio, ¿no? En esta sociedad estratificada. En las colonias, los blancos, como también en la península, despreciaban todo tipo de trabajos manuales, ¿no? Como una concepción cultural. Ser blanco, criollo, es decir, nacido en América, o peninsular, es decir, nacido en España, te posicionaba socialmente por encima del mestizo, del negro, del indio, y esto motivó a que muchos peninsulares pobres se trasladaran al Nuevo Mundo para tener un mejor posicionamiento en esta sociedad marcadamente estratificada. Para el español peninsular o el criollo, ¿no? Para que ellos puedan obtener cargos públicos, se tenía que presentar con testigos los árboles genealógicos que demostraran la pureza de la sangre y que había ausencia de la llamada mala raza, ¿no? Negro, indio, judío, en 3 generaciones anteriores a la suya.
había una concepción racista digamos, y si había un falso rumor cuestionando el origen español de una familia, con solo eso bastaba para difamarla. El hombre mulato, que era una mezcla entre blanco y negro, era una concepción, el concepto de mulato es una concepción despectiva, haciendo alusión a la mezcla entre un caballo y la burra, ¿no?, que es la mula. La estructura social proporcionaba al blanco, o mejor dicho, posicionaba al blanco en la cima de la sociedad, y en la base lo posicionaba al negro, ¿no? Esto hacía que el negro igualmente no tuviera posibilidades de movilidad social por medio del matrimonio, ¿no?, porque era ilegal, y casarse, ¿no?, digamos, con un sector que no fuera de tu misma posición social. El mestizaje era frecuente, igualmente, más frecuente en la campaña que en las zonas rurales, y en la segunda mitad del siglo XVIII, muchos mestizos del norte y del centro de lo que es la actual Argentina migraron a las Pampas, ¿no? Como ya nosotros veníamos viendo, y estos gauchos, ¿no?, digamos, que eran blancos marginados, trabajaban prácticamente en faenas rurales. Bueno, desde los inicios de la conquista, España importó mano de obra servil. Principalmente provenían del Sudán Occidental, de las costas de Guinea y del Congo, pero también del sur africano y de la isla de Madagascar. Y aunque la legislación española prohibía la entrada de africanos mahometanos, ¿no?, es decir, musulmanes, el contrabando y la entrada por Brasil hizo que hubiera en el Río de la Plata esclavos con influencia árabe. La corona pondría en manos de los llamados asentistas, es decir, los que tenían, digamos, patente de asiento de esclavos, es decir, la tarea de abastecer esclavos en los dominios americanos. Van a poner en manos de ellos la posibilidad de comercializar los esclavos que traían de África. Y el cruce del Atlántico, ¿no?, se realizaba en unas embarcaciones llamadas tumbeiros, que eran barcos esclavistas donde moría el 30 o el 40% de los esclavizados. Este número es en el siglo XVIII, ¿no?, un promedio que se hacía. Cuando llegaban al puerto, los funcionarios reales cobraban un impuesto, ¿no?, a la entrada de los esclavos, y en señal de conformidad se los marcaba con un metal al rojo vivo, como un animal, con un elemento llamado carimbo. Bueno, igualmente esta costumbre se dejó sin efecto a fines del siglo XVIII, ¿no? Y las difusas fronteras entre las zonas españolas y portuguesas, en lo que es al norte de lo que es Uruguay o la banda oriental, provocó el ingreso de esclavos con la complicidad de las autoridades virreinales, ¿no? Por ejemplo, Colonia de Sacramento, que pasó de manos portuguesas a españolas, constituía un centro de contrabando en el Río de la Plata. En 1750, los ingleses dejan de tener el monopolio para comercializar esclavos en el Río de la Plata, y serían los peninsulares los que participen de este comercio. Primero la corona concedía permisos para comercializar, y luego con el reglamento de libre comercio en 1778 se liberalizó el comercio, pero los buques debían ser de bandera española. Al otro año se extendieron el permiso a buques de naciones neutrales. A fines del siglo XVIII, que coincide con
la revolución industrial en Inglaterra, los ingleses comenzaron una vigorosa campaña para abolir la esclavitud. En realidad la burguesía inglesa no lo hacía por razones humanitarias, ¿no? Sino que este hecho radicaba en la necesidad de tener un sistema de mano de obra libre y asalariada, capaz de consumir lo que produce, ¿no? Una clase trabajadora libre que se incorpore digamos, a la producción, que sea productor y consumidor. Propio de un sistema capitalista, ¿no? En formación. Carlos IV, el rey de España, lo que hizo fue ampliar la libertad de venta de esclavos en respuestas a estas tentaciones, estas tentativas abolicionistas inglesas y el temor de perder las fuentes de abastecimiento en la costa de África, ¿no? ¿Por qué? Porque con la venta de esclavos había ganancias extraordinarias. El texto dice que a fines del siglo XVIII un esclavo se pagaba, por ejemplo, en las costas de Brasil, entre 90 y 120 pesos. Bueno, en Buenos Aires esto se duplicaba y en Lima se triplicaba. Y el comercio se realizaba de forma triangular. Los comerciantes criollos y españoles remitían cueros secos a España y con el dinero de la venta de esos cueros se compraban manufacturas, ¿no? En Europa. Y luego estas se llevaban a las costas de África, donde mediante operaciones de trueque se adquirían esclavos que los traían a América. Por eso se dice que era triangular. Con la crisis del orden colonial y bueno, las guerras napoleónicas, se interrumpen prácticamente el comercio de esclavos en el Río de la Plata, y además, en 1812, ¿no? Con el gobierno revolucionario, se prohíbe el ingreso de naves esclavistas en el Río de la Plata. Aunque durante el proceso de las guerras de independencia, algunos esclavos lograron su libertad, ¿no? Por incorporarse a los ejércitos. Estos debieron soportar igualmente rígidas normas legales. Por ejemplo, estaban tutelados, no podían portar armas, no podían andar libremente de noche, a las mujeres se les prohibían usar joyas, etcétera, etcétera. Y también los castigos corporales eran más duros para los negros, ¿no? Y los azotes podían aplicarse sin el sumario correspondiente, que debía un juicio, ¿no? Un juicio justo. La Revolución de Mayo no se preocupó directamente de mejorar las relaciones entre amos y esclavos, pero sí comenzó un proceso de mejoramiento de las condiciones de estos últimos. Con la Asamblea del año 13, aunque hubo mejoras, ¿no? Los castigos corporales siguieron, cosa que perduró hasta fines del siglo XIX. Y además la educación estaba impedida para los negros. Como decíamos, la Asamblea del año 13 se planteó algunas mejoras, como la libertad de vientres, es decir, la libertad de todo niño nacido con posterioridad a 1813. Pero cuando se reglamentó la ley, se desvirtuó el espíritu de la misma. Es decir, los que nacieron con posterioridad a 1813 quedaban bajo la protección de sus amos hasta que estos pibes cumplieran 20 años, ¿no? Esto se llamaba derecho a patronato. Y recién en 1852, con la Asamblea Constituyente, ¿no? Que dio lugar a la Constitución de 1853, va a disponer o va a plantear la libertad de todos los esclavos existentes. Además, en la Asamblea del año 13, todo esclavo que se introducía, decía, desde el extranjero quedaba libre, ¿no? Y esto generó quejas en los vecinos portugueses. Muchos esclavos se escapaban, cruzaron la frontera, y obviamente la Asamblea tuvo que hacer una salvedad a aquellos esclavos que provenían de Brasil. Y más tarde debió dejar
entrar esclavos extranjeros que venían en calidad de sirviente. ¿Cómo era la vida cotidiana? En Buenos Aires y en el interior, el trabajo doméstico tuvo a cargo de los esclavos, ¿no? Vivían en la misma casa que sus amos y sus hijos se criaban con los hijos de los blancos. Las mujeres esclavas acompañaban a misa a las amas, se dedicaban a lavar la ropa, bueno, a hacer todos los enseres domésticos. Y los esclavos a veces también eran alquilados. Y bueno, y los comerciantes, los funcionarios y los hacendados constituyen o constituían los principales propietarios de esclavos. Gran parte de los trabajos que se realizaban en las estancias, ¿no? En las zonas rurales, lo realizaban los negros. Solo en tareas periódicas, como por ejemplo las yerras y los apartes, intervenían contratados para tal fin, que eran generalmente criollos y mestizos, ¿no? Los gauchos. Ante la expulsión cuando se produce la expulsión de los jesuitas, estos, digamos, empleaban también, antes de que se expulsaran, digamos, expulsaran los jesuitas, estos empleaban en gran medida en sus estancias mano de obra esclava. No había prejuicios de eso, ¿no? Por más que sean hombres de la iglesia o del clero. Y esclavos y negros libres desempeñaban generalmente tareas artesanales, ¿no? De carpintería, zapatería, sastrería, herrería, peluquería, albañilería, todo lo que tenga que ver con el trabajo manual. ¿Y qué pasó con gran parte de la población negra? En el interior hubo mucho mestizaje, ¿no? Y además se dice historiográficamente que la necesidad de hombres para la guerra de la independencia y las guerras civiles hizo enrolar esclavos en los ejércitos patriotas, ¿no? La infantería negra constituye en determinados momentos más de una cuarta parte de las tropas. Las autoridades revolucionarias confiscaban los esclavos a los españoles, europeos, también a los criollos, pero a estos últimos los indemnizaban, ¿no? Gran parte del ejército de los Andes está formado por esclavos. San Martín nunca dejó de reconocer el valor de los pardos y los morenos. En un primer momento quiso reunirlos en batallones con criollos, pero primó el espíritu racista que tenía la sociedad y esto lo impidió. En la guerra contra el indio también fueron utilizados negros y morenos, Rosas, Urquiza, Mitre, ¿no? Los gobernadores, los caudillos abusaron de ello. Lucharon por última vez en la guerra del Paraguay y a partir de ahí sobrevivieron muy pocos. Así que bueno, esto es el texto de Rodríguez Molas. Nos vemos.